Hola, que Dios te bendiga. Bienvenido a este canal de YouTube o podcast en Spotify. No sé por dónde lo estés viendo. Y vamos a cobrar esperanza en este día. ¿Está bien? Entonces, vamos hacia adelante y que Dios te bendiga. Hola, que Dios les bendiga. Estaba teniendo un poco de problema, pero bueno, gracias a Dios ya estamos en estos momentos conectados. Y damos gracias a Dios porque Él no nos deja, porque Él está al pendiente de nosotros. Por favor, avísenme si me escuchan bien, si me ven bien. Espero que sí y que no haya ningún problema. Pues buenos días a cada uno de ustedes. Eh, Les amamos un montón y un chorrito, no, un chorrote, la verdad. Les extrañamos mucho y estamos agradecidos con Dios porque podemos estar juntos. Estamos agradecidos con Dios porque Él no nos deja y está siempre al pendiente de nosotros. Él es fiel, Él permanece siempre fiel. ¿Y qué les parece si oramos? ¿Está bien? Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y vamos a poner este tiempo en sus manos, ¿está bien? Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias porque estás con cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque todo el tiempo, Señor, buscas bendecirnos. Tu plan es traer a nuestras vidas bendición tras bendición, enseñarnos, guiarnos, consolarnos, instruirnos, llenarnos de tu presencia, Señor, de tu amor. Y gracias, amado Dios, porque tú eres bueno. Gracias porque estás al pendiente de cada uno de nosotros. Tú eres nuestro buen pastor. Contigo nada nos falta, Señor. Y damos gracias porque sobre todo tenemos tu presencia, amado Dios. Te damos gracias y ponemos nuestras vidas en tus manos, amado Dios. Y te pedimos que tú sigas obrando, Señor, en nuestros corazones, en nuestras mentes. Ayúdanos a ser esos hijos que tú quieres que nosotros seamos, Señor. Y que entendamos, Dios, que gracias a ti, Señor, podemos vivir y podemos tener esa vida de hijos tuyos, trayendo el cielo a la tierra, Padre. Te damos muchas gracias por eso y te damos toda gloria y toda honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, que Dios les bendiga a todos una vez más. Doy gracias a Dios porque pudimos poner todo esto en manos del Señor. Él está con cada uno de nosotros y vamos a continuar con este devocional que se llama La esperanza nunca muere. Hemos estado viendo diferentes temas y doy gracias al Señor porque ya vamos en el tema número 8 de este devocional. Es el devocional número 8 y hemos visto infinidad de temas. Bueno, no infinidad, llevamos 8, sí, pero la verdad es que Dios nos ha hablado tantas cosas y en lo personal estoy muy agradecido con Dios por eso, porque hemos podido ser constantes, hemos podido dejar que Dios nos hable una vez más. Así es que vamos a comenzar. Yo les voy a pedir que me acompañen a Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5. Y la palabra de Dios dice así. Permítanme. Dice, del mismo modo, ustedes, hombres más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos sírvanse unos a otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Una vez más, repito las últimas dos frases. Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Una vez más podemos ver
en esta escritura como lo que dijo Jesús un par de veces, lo que la Biblia nos la pasa diciendo, que hay que venir delante de Dios con en un espíritu de humildad, con un espíritu de mansedumbre. Y la verdad es que en la Biblia hay varios personajes que fueron orgullosos delante de Dios. De hecho, en el libro en el cual nos estamos basando, La Esperanza Inconmovible, narra con respecto también a un hombre que tuvo mucho dinero, tuvo muchas cosas, etcétera, etcétera. Pero no sé si han visto la película de, ¿cómo se llama esta película? La de Atrápame si puedes, en donde este jovencito de 17 años empieza a estafar por todos lados y literalmente su vida es una estafa. De cuando se iba a casar y con otro nombre y etcétera, etcétera. Literalmente su vida era una estafa. Ni siquiera la que iba a ser su esposa sabía quién realmente era este joven, esta persona. Y no sé si les ha pasado a ustedes así, pero yo me imagino que ha de ser muy feo eh, conocer que te están engañando o que toda la vida en la cual has conocido a esa persona, la persona no es la persona que tú dices, sino simplemente es una farsa. Y hay casos en donde podemos ver a lo largo de la historia cómo gente que aparentemente lo tenía todo, literalmente se vuelve una farsa. Y cuando le llegan a preguntar a las personas por qué realmente hicieron eso, entonces estas personas llegan a mencionar que literalmente es porque querían ser alguien o porque literalmente querían dejar atrás todo eso que eran anteriormente y ahora querían ser esa persona que siempre habían diseñado que querían ser. Entonces eso me sorprende, la verdad. Y el día de hoy vamos a estudiar, ¿sí? Con respecto a Daniel, pero no específicamente a Daniel, sino a Nabucodonosor. Tal vez algunos lo conocen, otros no. Y esta historia de Nabucodonosor se sitúa en Jerusalén en el año 605 antes de Cristo aproximadamente. Fíjate, entre sus cautivos hebreos, por ejemplo, se encontraban 4 jóvenes hebreos: Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego. Después de algunos años, Nabucodonosor construyó una estatua de oro. La Biblia nos registra que construyó una estatua de oro en su honor, de 90 pies de alto, y le ordena al pueblo que se incline ante ella. Sadrach, Mesach y Abednego se niegan a hacerlo literalmente. Así es que el rey calienta un horno que tenía a toda la temperatura, pero no solamente a la temperatura normal, sino 7 veces más de lo normal. Y entonces los echó a las llamas. Cuando salieron sin ninguna quemadura, el rey se maravilla. Pero ¿se humilla a este rey? Tristemente no. Años pasaron y Nabucodonosor aún así estaba disfrutando de un tiempo de paz y de prosperidad. Nabucodonosor en ese tiempo era todo un imperio. Él había mantenido a raya a sus enemigos. Su riqueza, por ejemplo, estaba segura. Era un magnate estaríamos hablando al día de hoy de una persona que está en la revista de Forbes, de los personajes, no solamente con seguridad, sino de los personajes más ricos de este momento. ¿Sí? Sin embargo, en medio de todo esto, Nabucodonosor tiene un sueño y ninguno de sus adivinos, de sus sabios, de sus brujos, de etcétera,
pudo interpretar ese sueño, pero Daniel sí. Nabucodonosor contó el siguiente sueño. Y te voy a pedir que tú me acompañes, si tienes tu Biblia, por supuesto, si no, y yo lo voy a poner aquí también, a Daniel capítulo 4, verso 10, verso 10 al 12. Y fíjate, la palabra de Dios nos enseña esto. Mientras estaba acostado en mi cama, soñé esto, dijo Nabucodonosor. Vi un enorme árbol en medio de la tierra. El árbol creció muy alto y se hizo fuerte, y se elevó hasta los cielos para que todo el mundo lo viera. Aquí está, bueno, no te lo adelante, vamos a dejar que la palabra lo interprete por sí mismo. Sus hojas eran verdes y nuevas, y tenía abundancia de fruta para que todos comieran. Los animales salvajes vivían bajo su sombra, y las aves anidaban en sus ramas. Todo el mundo se alimentaba de ese árbol. La Biblia nos está hablando de un árbol muy importante. Y Nabucodonosor prosiguió a describir literalmente cómo fue derribado el árbol por un mensajero del cielo. Sus ramas fueron cortadas y su fruto esparcido. Solo quedó algo pequeño. La voz del cielo entonces declaró, fíjate en el verso 15 y verso 16, dice: pero dejen en la tierra el tocón con las raíces, sujeto con una faja de hierro y bronce, y rodeado por la hierba tierna, que lo moje el rocío del cielo, y que viva con los animales salvajes entre las plantas del campo. Durante 7 periodos de tiempo que tenga la mente de un animal salvaje en lugar de una mente humana. Imagínate. Esto es algo muy fuerte porque la palabra nos está describiendo lo que iba a suceder con Nabucodonosor. Este gran magnate, este gran emperador, este gran persona que si estuviese en la actualidad estaría en Forbes, en la página principal, iba a ser como un animal. Y imagínate a Daniel. Daniel como ese hombre que escucha el sueño y entonces comienza a tragar saliva. Daniel queda completamente desconcertado. Daniel queda aterrorizado por lo que había oído. En ese momento en la historia, como te decía, Nabucodonosor no tenía par alguno. Nabucodonosor era el gobernante más indiscutible del mundo. Babilonia se levantaba como la gran Manhattan en ese tiempo, ¿sí? En medio del desierto. Imagínate, estamos hablando de un lugar en donde los jardines colgantes de Babilonia, que había construido para su esposa, este magnate, era una de las 7 maravillas del mundo. Los muros de su palacio real medían 97 metros de alto, imagínate, 97 metros de alto, qué locura, y 25 metros de espesor. Sobre ellos podrían correr 2 cuadrigas de 4 caballos, una al lado de otra, imagínate, estamos hablando que era algo tremendo. Babilonia era algo impactante, era una ciudad que cuando llegabas a ella literalmente te podía dejar deslumbrados, ¿sí? Y por un lado el imponente río Éufrates también, que fluía por la ciudad. Durante el reinado de 43 años de Nabucodonosor, la población de la urbe babilónica, imagínate, alcanzó 500,000 de habitantes. El rey, Nabucodonosor, era parte magnate del petróleo,
en parte de realeza, en parte como un gestor multimillonario. Imagínate, por eso es que te digo que si estuviese el día de hoy, encabezaría las páginas de la revista Forbes. Entonces, acompáñame a ver qué dice la palabra de Dios en Daniel 4, verso 22. Y vamos a ver lo que narra la Biblia, la Escritura, con respecto de lo que iba a acontecer. Y fíjense, no se los adelanto. Bueno, voy a leer desde el verso 19, ¿está bien? Al oír el relato, Daniel, también llamado Belsasar, se quedó agobiado por un rato, como pasaba saliva, ¿te acuerdas? Atemorizado por el significado del sueño. Entonces el rey le dijo: Belsasar, no te alarmes por el sueño y lo que significa. Belsasar respondió a Daniel: mi señor quisiera que los sucesos anticipados en este sueño ocurrieran a sus enemigos y no a usted. El árbol que usted vio crecía alto y se hacía fuerte y se elevaba hacia los cielos para que todo el mundo lo viera. Sus hojas eran verdes como nuevas y tenía abundancia de fruta para que todos comieran. Los animales salvajes vivían bajo su sombra y las aves anidaban en sus ramas. Y fíjate, aquí es donde Daniel fue sumamente valiente. Ese árbol es usted, su majestad, pues usted ha crecido y se ha hecho fuerte y poderoso. Su esplendor llega hasta el cielo y su gobierno hasta los confines de la tierra. Luego usted vio un mensajero, un santo que descendía del cielo y decía: talen el árbol y destruyanlo, pero dejen en la tierra el tocón con las raíces, sujeto con una faja de hierro y bronce y rodeado por la hierba tierna. Que lo moje el rocío del cielo, que viva con los animales del campo durante 7 periodos de tiempo. Esto es lo que significa el sueño, su majestad, y lo que el Altísimo ha declarado que le sucederá a mi señor, el rey Daniel. Usted será expulsado de la sociedad humana. Estamos hablando de la persona más importante en ese momento. Iba a ser expulsado de la sociedad humana y viviría en el campo con los animales salvajes. Comerá pasto como el ganado y el rocío del cielo lo mojará. Durante 7 periodos de tiempo vivirá de esta manera hasta que reconozca, escucha bien, hasta que reconozca que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija. Híjole. Vemos cómo este Nabucodonosor estaba tan ensimismado, estaba tan asombrado por lo que él era, por lo que él había hecho, por lo que él había construido. Nabucodonosor estaba tan asombrado de lo que, de su imperio, o sea, el más importante definitivamente era él, solo él, y no había nadie más a su alrededor, el cual fuera un poquito importante como Nabucodonosor. Sin embargo, Dios le dice: ¿sabes qué? Necesitas reconocer que yo gobierno literalmente los reinos del mundo y los entrego a cualquiera que yo elija. Verso 26, que eso se pone bueno. Sin embargo, quedaron en la tierra el tocón y las raíces del árbol. Esto significa que usted recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que es el cielo el que gobierna. Imagínate, esto es algo muy fuerte y es una enseñanza que nos está hablando Dios a cada uno de nosotros. Nabucodonosor, por ejemplo, él pensaba que mandaba, creía que controlaba el mundo y hasta tal vez
el mundo entero. Eso era lo que tal vez él concebía. Y Daniel insistentemente, él le urge que Nabucodonosor se arrepienta. A él le urge que Nabucodonosor eh, literalmente reconozca que el cielo gobierna y no él. ¿Te das cuenta cómo eh, en el corazón del hombre puede haber aún misericordia y gracia de Dios para los demás? En este caso, Daniel le dice antes, ¿te acuerdas? Yo quisiera que esto le pasara literalmente a sus enemigos y no a usted, o tal vez a alguno de sus siervos, pero no a usted. Si tú estudias la historia, cuando llegaron a hablar tanto Daniel como Nabucodonosor, era literalmente un forcejeo tierno, vamos a decirlo así, o como le dirán, amor apache. Sí, porque Daniel tuvo muchos problemas con Nabucodonosor. Sin embargo, él se mantuvo firme. Entonces, yo te animo a que tú puedas ir entendiendo lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Sabes, cada uno de nosotros necesitamos comprender lo que quiere hacer el Señor en nuestro corazón y ser completamente capaces de poder dejar que el Señor obre en nuestras vidas. No seamos necios. Y cuando el Señor nos diga, hey, reconoce que yo soy el Señor, reconoce que yo soy a quien tú necesitas para salir adelante, reconoce que lo que has logrado no es por tu esfuerzo, reconoce, hagámoslo, hagámoslo. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en el verso 27. Rey Nabucodonosor, por favor acepte mi consejo, le dice Daniel. Deje de pecar y haga lo correcto. Imagínate, este esclavo que habían capturado tiempo antes, ahorita estaba frente del rey y le estaba diciendo al rey que se arrepintiera. Le estaba diciendo al rey, hey rey, usted tiene una oportunidad para estar bien. Usted tiene una oportunidad para dejar de pecar. Usted tiene una oportunidad para aceptar mi consejo. Le estaba diciendo ese jovencito, bueno, tal vez ella no era tan jovencito, pero le estaba diciendo, acepte mi consejo. Le estaba diciendo, deje de pecar y haga lo correcto. Fíjate, apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres. ¿Qué quiere decir esto? Que tampoco Nabucodonosor era compasivo con la gente que tenía que ser compasivo. Nabucodonosor tal vez comenzó reinando con motivos correctos, con motivos puros, pero a este momento de la historia, Nabucodonosor ya no era la persona que tenía que ser. Tanto que un mensaje del cielo viene a Nabucodonosor a través de un sueño, pidiéndole que reconozca al Señor, que reconozca al Dios de dioses y al Rey de reyes como el que gobierna todo. Y le dice Daniel, deja de pecar, haz lo correcto, apártate de tu perverso pasado y sé compasivo con los pobres. Y fíjate cómo termina este verso. Quizá entonces puedas seguir prosperando. Sabes, tú y yo no vamos a prosperar cuando no dejamos de pecar, cuando no dejamos de hacer lo correcto. Tú y yo no vamos a prosperar cuando no nos apartamos de nuestro perverso pasado. Tú y yo no vamos a prosperar cuando no tenemos compasión, que de hecho, iglesia, te recuerdo que esa es nuestra visión en el 2021 como iglesia, como congregación que Dios ha plantado aquí en la tierra. Compasión, tener compasión
unos por otros, tener compasión con el mundo, tener compasión en nuestra nación, tener compasión con las personas que tengamos que tener compasión. Literalmente Dios nos ha dicho eso, pero tú y yo no vamos a prosperar si no somos como árboles plantados junto a corrientes de aguas. Déjame te lo pongo y ahorita volvemos a Daniel 4. En Salmos capítulo 1, la palabra de Dios nos dice así. Fíjate, son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Pero, ¿quiénes son como estos árboles plantados? Fíjate, son como árboles plantados los que no siguen el consejo de malos. Son como árboles plantados los que no andan con pecadores. Son como árboles plantados los que no se juntan con burlones. Son como árboles plantados los que se deleitan en la ley del Señor y meditan en ella de día y de noche. Y entonces cuando tú dejes de pecar, te apartes de tu perverso corazón, te apartes de todo lo que no es correcto delante de los ojos del Señor, entonces vas a dar un fruto correcto, tus hojas no se van a marchitar y todo lo que hagas va a prosperar. Pero eso es únicamente porque te has apartado de tu mal camino, has escuchado el consejo que proviene del cielo y ahora puedes vivir como a Dios le agrada. ¿Sabes? No es fácil apartarse del pecado, no es fácil hacer lo correcto. Inclusive me atrevería a decir que es más difícil hacer lo correcto. Es más difícil tal vez hacerle caso al Señor, porque normalmente tenemos la tendencia a inclinarnos a hacer nuestra santa voluntad. Pero necesitamos apartarnos de nuestro perverso pasado y ser compasivos, dejar que la luz de Cristo alumbre aún todo lo malo y ahora poder ser esas personas que Dios quiere que nosotros seamos y seguir prosperando. Dios anhela eso de cada uno de nosotros. Lo peor de todo, mis amados hermanos, es que Nabucodonosor decidió no cambiar. Porque esto era una advertencia, literalmente. Pero decidió hacerle caso omiso. Y fíjate en el verso 29 y en el verso 30. Dice, 12 meses más tarde, o sea, un año después de que se le dio este anuncio, de que se le dio esta advertencia, 12 meses más tarde, el rey caminaba sobre la terraza del palacio real en Babilonia. O sea, andaba como si nada. Y mientras contemplaba la ciudad, su ciudad, dijo, miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real, a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Una vez más, Nabucodonosor diciendo, yo y nada más que yo. Qué fuerte, porque lo que podemos ver aquí, te vuelvo a poner el verso, es que Dios le da a Nabucodonosor, Dios le da al rey otro año para que se bajara de su ostentoso trono. Dios le da un tiempo de gracia. Dios le da un tiempo de misericordia. Sin embargo, Nabucodonosor elige, por voluntad propia, decide no bajarse de su trono. Por voluntad propia decide continuar con su vana manera de vivir.
y comienzan a abundar los pronombres, los adjetivos. Yo he construido mi gran poder, mi propia honra. Para el rey no importaba nada más que el rey mismo. Y quiero recordártelo, Dios le había, o sea, no era el único mensaje. Veíamos la semana antepasada, ¿verdad? Si no has visto ese devocional, velo, en donde hay dos puertas. Apocalipsis 3:20, donde Jesús está tocando a la puerta de nuestro corazón para que nosotros le abramos y Él cene con nosotros y haga amistad con nosotros. Y por otra parte, Génesis 4:7 está el pecado tocando a la puerta, listo para someterte. Sí, así lo menciona la palabra de Dios. Entonces, Nabucodonosor decide abrirle la puerta, no precisamente a Dios, al bien, a este aviso. Cuando en Génesis vemos que el pecado está a la puerta, Caín recibe una advertencia de parte de Dios. Nabucodonosor recibe no una advertencia de parte de Dios. Fíjate, Dios le había enviado por lo menos 3 mensajes. Repite conmigo ahí en tu hogar, 3 mensajes. El mensaje del horno ardiente. Jehová Dios es más grande que el fuego. Ya le estaba anunciando, le estaba avisando. El mensaje del sueño. El gran árbol de hoy es el feo tocón de mañana. Y luego la advertencia de Daniel. 3 mensajes en donde Nabucodonosor necesitaba literalmente humillarse, donde Nabucodonosor literalmente podía ver de una manera clara lo que iba a acontecer, pero no lo creyó. ¿Cómo le iba a creer a ese jovencito? ¿Cómo le iba a creer a ese poco personaje? ¿Cómo le iba a creer a esa persona que apenas por un momento estaba en Babilonia como un esclavo y ahora quería darle un consejo al rey? ¿Cómo iba a poder ocurrir eso? Dice Daniel 4:31, mientras estas palabras aún estaban en su boca, se oyó una voz desde el cielo que decía, Rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti, ya no eres gobernante de este reino. Imagínate esto, una voz del cielo que te diga, no hiciste caso literalmente, ya no eres lo que eras. Qué fuerte. Verso 32. Serás expulsado de la sociedad humana. Vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado. Durante 7 periodos de tiempo vivirás de esta manera hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que Él elija. Qué fuerte. Y quería ponerte una foto, porque de Howard Hughes. Este es un empresario de los años 70s, muere en los 70s, 80s, no me acuerdo. Es un empresario literalmente, un magnate, y impresionante. Tú lo puedes buscar en Google y puedes encontrar cómo sus primeros días, o bueno, cuando era una persona muy rica, literalmente, ¿cómo le llamaban? Obsesión total, obsesión compulsiva, así le llamaban. Con todo era obsesivo, con todo era compulsivo y literalmente le molestaban muchas cosas. Solía, por ejemplo, contratar médicos que vivieran en su casa, les pagaban sueldo ostentoso, por ejemplo, pero nunca los usaba, un montón de cosas, de verdad. Pero termina sus días con esta compulsión. De hecho,
el, bueno, la historia dice que muere tal vez en Acapulco, y de ahí lo llevan a Houston, pretendiendo que en Houston, en un hospital, pues, este, lo, lo, lo checaran, lo vieran, pero la mayoría creen que muere en Acapulco, aquí en México. Pero ya en sus últimos días, literalmente, sus uñas eran de espiral. Algunos dicen que no quería ni tocar el suelo y tenía unos como tabicotes en sus pies. No, está impresionante. Su cabello todo alborotado, parecía un animal. Eh, Literalmente podríamos describir muy bien. Es más, déjenme se los busco para que me puedan comprender. Howard Hughes. Y van a poder darse cuenta lo que era este hombre literalmente y cómo terminó siendo. Definitivamente terminó siendo nada, literalmente, de lo que era, completamente. Am, Ahorita se los pongo. Pero bueno, mientras vamos a seguir con Nabucodonosor. Ahorita va a aparecer Howard Hughes ahí en sus pantallas. Mejor de una vez, si no, no puedo hacer dos cosas a la vez. Dice mi esposa, no puedes hacer dos cosas a la vez. Tienes razón, no puedo hacer dos cosas a la vez. Les voy a poner este empresario bien guapo y toda la cosa. Permítanme. Les voy a poner el antes y el después. Ahí les va. ¿Listos? Este es el antes. Este es el antes de Howard Hughes. Fíjense, él es Howard Hughes. Ahí se ve, pues como si nada, ¿verdad? Ahí se ve súper bien. Parece que nada le atañe. De hecho, se ve ahí que está dando una conferencia de prensa. Se ve que, pues bueno, vestía bien, un hombre de corbata, traje, bien peinadito. Vean sus uñas. Bueno, yo creo ni las alcanzan a ver, pero parece una persona normal, ¿verdad? Él fue un empresario muy importante. Y aquí viene la imagen en donde van a poder ver literalmente cómo terminan sus últimos días. Ahí te va, ¿eh? Fíjate. Así termina sus últimos días. Literalmente. Ahí podemos ver un nombre. Ahí están los tabiques que te decía. Puedes ver ese hombre. Cómo está su cabello. Cómo está todo esto. Y híjole, está tremendo, ¿verdad? Entonces, ahí podemos. Imagínate a un Nabucodonosor así. Y aquí me está tapando Howard Hughes. Pero vamos a dejarlo ahí para que te acuerdes de Nabucodonosor. ¿Vale? Ahí vamos a dejarlo un ratito para que te acuerdes de Nabucodonosor. Y separan a Nabucodonosor de la gente, fíjate. Acompáñame a ver el verso 33. En ese mismo momento se cumplió la sentencia y Nabucodonosor fue expulsado de la sociedad humana. Comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo. Vivió de esa manera hasta que el pelo le creció tan largo como las plumas de las águilas. Imagínate, o sea, las águilas, a veces nosotros pensamos que no,
Son unas cosotas. Y las uñas como las garras de un ave. Nos está hablando que ya tenía un espiral por ahí. Entonces, cuando los grandes caen, la caída es grande. Que Dios nos libre a cada uno de nosotros de caer. Que Dios nos libre a cada uno de nosotros de perecer. Imagínate cómo la palabra del Señor nos anima literalmente a considerar nuestros caminos. Cómo la palabra del Señor nos anima a considerar lo que estamos haciendo. Este Howard Hughes en un minuto estaba en la portada de la revista Times y al siguiente, como Nabucodonosor, ya era como un animal enjaulado. De hecho, en Acapulco en sus últimos días no quería ver a nadie. Dicen que se la pasaba en un hotel, por cierto, de lujo, encerrado días con las cortinas cerradas. Imagínate el mar ahí enfrente y él encerrado con las cortinas. No sé, era un hombre súper raro. Puedes investigar de su vida, de su historia. Acompáñame rápidamente a Proverbios capítulo 26, verso 12. Y fíjate cómo la palabra nos habla una vez más. Hay más esperanza para los necios que para los que se creen sabios. Qué fuerte esta palabra de parte de Dios. Hay más esperanza para los necios que para los sabios. Imagínate. Y vamos a otro versículo, Isaías 5:21. La palabra de Dios dice así: qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. Los que son sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes, dice la Biblia que es una aflicción para ellos mismos. Es una aflicción para ellos mismos. Proverbios 16, verso 5. El Señor detesta a los orgullosos, ciertamente recibirán su castigo. Proverbios capítulo 8, verso 13. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. Proverbios 11, verso 2. Dice, el orgullo lleva, escucha, a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. Y tú me puedes decir, oye, pastor, esto no se trataba de que la esperanza nunca muere. ¿Por qué estás hablándonos tan fuerte? ¿Por qué este lenguaje tan fuerte? ¿Por qué esta condenación general? ¿Por qué nos estás diciendo orgulloso? No, no, tranquilo. ¿Cómo explicamos todo esto que proviene de Dios para el corazón altivo? Sencillo y es fácil de comprender. Dios resiste a los orgullosos porque Él resiste a Dios. ¿Y qué te quiero decir con todo esto? Que aún hay oportunidad para el corazón orgulloso y que cada uno de nosotros podemos ser esas personas humildes que nos acercamos día con día pidiéndole perdón al Señor, viniendo hacia Él con un espíritu literal de humildad, con un espíritu literal de necesidad para con Dios. No queremos terminar como Howard Hughes, ¿verdad? Vamos a quitar a Howard Hughes, por cierto. Entonces, no pretendemos ser esas personas que Dios no quiere que nosotros seamos. Porque llega un momento siempre en donde la arrogancia se rinde delante de Dios. Pero ¿sabes qué pasa antes de? El corazón se endurece.
tanto que ya no reconoce el pecado. Por eso Dios nos está hablando esto al día de hoy. Dios nos está hablando esto hoy 22 de febrero porque Él no desea que nuestro corazón se inunde de arrogancia. Él no desea que nuestro corazón se inunde de todo aquello que llega a ver en nuestro corazón y que nos anima a apartarnos, a alejarnos de Dios. Dios lo que desea literalmente es que cada uno de nosotros podamos encontrar gracia, podamos hallar misericordia para el oportuno socorro. Él nos dice una vez más, hey, solamente ven a mí. Hay gracia para los humildes, hay misericordia para los humildes. Yo te animo a que si tú ves un poquito tu corazón endurecido y muchas veces orgulloso para como no ir delante de Dios y arrepentirte tal vez de lo que has hecho mal, simplemente deja a un lado ese corazón y ven hacia el Señor. Deja que Él esté contigo, deja que Él te gobierne y deja que Él te alimente con su presencia, con su misericordia, con su gracia. Pide perdón. De hecho, el arrogante no tiene la necesidad jamás de pedir perdón. Por ejemplo, el orgullo es el arrecife oculto que hace naufragar el alma. Te repito eso. El orgullo es el arrecife oculto que hace naufragar el alma. El orgullo no solo previene la reconciliación con Dios. Fíjate, el orgullo no solo previene la reconciliación con Dios, previene la reconciliación con la gente. En las escrituras se nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero antes se nos dice, amarás al Señor tu Dios. Y siempre hemos aprendido, hemos visto que no puede estar una lejos de la otra. Necesitamos amar al Señor nuestro Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero cada uno de nosotros muchas veces hacemos a un lado esa reconciliación. Que Dios nos ayude a que cuando Dios nos dé la oportunidad de reconciliarnos, que cuando Dios nos dé la oportunidad de salir adelante, lo podamos hacer y que no se endurezca más nuestro corazón. Porque, amada iglesia, ¿cuántos matrimonios se han desplomado bajo el peso de un orgullo tonto? ¿Cuántas disculpas no se han ofrecido debido a la falta de humildad? ¿Cuántos corazones no se han endurecido que porque ya dijo algo de ti, ya según tú dijiste algo de tal por cual y entonces muchas veces uno decide alejarse? ¿Cuántas veces, cuántas guerras se han retoñado del terreno pedregoso de la arrogancia? ¿Cuántas veces? Todo porque muchas veces hay orgullo en el corazón. Imagínate, el orgullo tiene un precio alto. No lo paguemos. Más bien, decidamos afirmarnos en la oferta de la gracia de Dios. Y vamos a ir terminando con este gran texto con el que comenzamos. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5. Dice, del mismo modo ustedes hombres más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos sírvanse unos a otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. En la versión Reina Valera 1960 me parece que dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Esa es la promesa de parte de Dios. Esa es la esperanza que Dios nos ofrece el día de hoy. Que si nosotros venimos con humildad delante de Él, Él nos va a dar gracia para el oportuno socorro. Fíjate, porque en la medida
que Dios detesta la arrogancia, así ama la humildad. Te repito eso también. En la medida que Dios detesta la arrogancia, así ama la humildad. Y la humildad es feliz haciendo lo que el orgullo no hará. Te repito eso. La humildad es feliz haciendo lo que el orgullo no hará. El corazón humilde se apresura a reconocer la necesidad de Dios. Escucha eso. El corazón humilde se apresura a reconocer la necesidad de Dios. Está ansioso por confesar el pecado y está dispuesto a arrodillarse ante la mano poderosa del cielo. Dios tiene definitivamente un lugar especial para el humilde de corazón. Dios está una vez más con brazos abiertos. Jesús está tocando a la puerta de nuestro corazón diciéndonos: hijo mío, ven aquí, no seas orgulloso, déjate abrazo, déjate apapacho, no estás solo. Sin embargo, nosotros en nuestra mente retorcida y poco sabia decimos: no, lo que quieren hacer es juzgarme, es condenar. No, 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 no. Dios anhela que nuestro corazón se retorne hacia Él, se vuelva hacia Él. Él desea abrazarnos, desea conquistar nuestro corazón, desea capturarnos. Deja que la luz de Jesús alumbre tu vida. Y si sientes un poquito de que Dios está mostrando aquello que ya no debes de hacer, deja que Dios muestre eso y pídele perdón, acércate a Él. Hay gracia para los que son humildes. El Señor es grande en misericordia, es lento para la ira inclusive y grande en misericordia. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Salmos 138, verso 6. Salmos 138, verso 6. ¿Cómo me gustaría estar en vivo? Bueno, o sea, me refiero en vivo presencial para decirle a alguien que me ayude a leerlo. Alguien rápido, ¿verdad? Porque aquí a veces con la compu es un poquito tardado. Dice: aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes. Escucha, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. ¿Qué pasa con una persona humilde? Uno se quiere acercar, inclusive desea estar con esas personas, pero con una persona orgullosa no quieres ni acercarte, te quieres mantener distante. Dices: ay, se ve así, aunque a veces las apariencias se engañan, ¿verdad? Pero normalmente es así. Acompáñame a Isaías 57. Isaías 57, verso 15. Está un poquito largo. Dice: el alto y majestuoso que vive en la eternidad. Que me gusta ese canto, ya no lo hemos cantado, de hecho. El alto y sublime. El alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo dice: yo vivo en el lugar alto y santo. Escucha: con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde. Pero ¿qué pasaría si el humilde no se acerca a Dios? Ni se arrepiente ni se vuelve humilde. Y ni siquiera podría ser restaurado de su espíritu destrozado. Fíjate, continúa diciendo: y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Reavivo el valor. Necesitas sentirte amado, necesitas tener identidad, necesitas sentirte valorado. Acércate a Dios. Acércate a Dios. Él te va a dar el lugar que tú mereces, el lugar que tú necesitas. Acércate a Él. Definitivamente cada uno de nosotros podríamos hacernos estas preguntas.
¿Qué hemos hecho que Dios no haya hecho primero? A mí me encanta Job. Me encanta Job y esos versos donde Dios le está diciendo a Job: ¿dónde estabas tú cuando puse las constelaciones? ¿Dónde estabas tú cuando medía la tierra metro a metro? ¿Dónde estabas tú donde le puse los límites al mar? ¿A poco tú puedes darle de comer al león? ¿A poco tú puedes darle de comer al búfalo? ¿A poco tú puedes jugar con el leviatán? Dice ahí. Le dice: ¿dónde estabas tú? ¿Podemos hacer algo que Dios no haya hecho en la actualidad? No podemos hacer nada que el Señor no haya hecho primero. Bueno, sí, pecar, ser orgullosos, ser altivos. ¿Qué tenemos que Dios no nos haya dado primero? ¿Acaso hay alguno de nosotros que haya construido algo que Dios no pueda destruir? ¿Hemos creado algún monumento que el amo de las estrellas no pueda reducir a polvo? No. Isaías 40 me encanta también cómo nos habla la palabra de Dios. Fíjate, Isaías 40 verso 25, está precioso. ¿Con quién me compararán? ¿Quién es igual a mí?, pregunta el santo. Levanten la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Una vez más, ¿no? ¿Quién creó todas las estrellas? Él las hace salir como un ejército, una tras otra, y llama a cada una, escucha, por su nombre, a causa de su gran poder y de su incomparable fuerza. Dice: no se pierde ni una de ellas. No se pierde ninguna de ellas. Me encanta porque continúa diciendo en el verso 29: Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor, los que son humildes con el Señor, encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las alas del águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, no desmayarán, porque el Señor está con cada uno de nosotros. El Señor vela por cada uno de nosotros. Y bueno, vamos a terminar. En Daniel capítulo 4, verso 34. Cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón, alabé y adoré al Dios Altísimo. ¿Sabes? Cuando estás ensimismado, no puedes alabar, no puedes adorar. Es muy buen punto. Recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo, y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle: ¿por qué haces estas cosas? Verso 36. Cuando recobré la razón, también recuperé mi honra. ¡Ah! ¡Qué poderoso versículo! Cuando recobré la razón, recuperé mi honra, mi gloria y mi reino. ¡Qué poderoso versículo! Cuando recobré la razón, también recuperé mi honra, mi gloria y mi reino. Mis asesores y nobles me buscaron, y fui restituido como cabeza de mi reino, con mayor honra que antes. Se lo merecía, ¿no? Pero así es Dios. Por ejemplo, verso 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo
glorifico y doy honra al Rey del cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos y es capaz de humillar al soberbio. ¡Qué fuerte! Tal vez querramos subrayar la última oración si tienes tu Biblia. Dios es capaz de humillar a los soberbios. Es mejor humillarnos nosotros mismos a esperar que Dios lo haga por cada uno de nosotros. Así es que, amada iglesia, ¿qué les parece si terminamos este tiempo humillándonos un ratito? Bueno, de aquí en adelante, pero me refiero, ¿qué les parece si oramos? Y si tienes alguna petición, aquí estoy viendo algunas peticiones, ¿sí? Aprovecho para saludarles, bendecirles, ¿sí? Hay algunos hermanos, hermana Marta, Dios le bendiga. Tía Blanca, Dios te guarde, el Señor siga obrando en tu vida. Susi, muchas gracias, pastor, por todas sus oraciones. Les pido también por mi niño que salió positivo, sí. Ayer empezamos a orar por Víctor y me avisaban que salió positivo. Tengo fe y creo en Dios que vamos a salir bien. Gracias por sus oraciones. Seguramente estamos confiados. Vamos a confiar en el Señor. Vamos a humillarnos delante de Dios en estos momentos. Una vez más, Susi, no dejen de orar, no dejen de ser valientes, no dejen de leer las escrituras, por favor. No dejen de tener esa comunicación con Dios. También mi hermana Luz, Dios le bendiga, hermana, buenos días. Pide una oración por su salud. Bendiciones también, hermana, vamos a estar orando por usted. Mi tía dice, horror, no sabía cómo había terminado este hombre, se los vuelvo a poner un poquito. Howard Hughes, ahí está Howard Hughes, pero bueno, vamos a quitarlo. Y bueno, tía, Dios te bendiga y te guarde. El Señor es también con la iglesia allá, con tus pastores. Dios les bendiga. Les amamos también allá en Veracruz. Aleluya, Salmos 42, hermano Gerard. Blanquita, Dios te bendiga. Te extrañamos. Ayer no puedo publicar tu comentario. Mi tía Edith, te amo, Pastor Samuel Granado, yo también te amo mucho. Pues bueno, vamos a manos a la obra, ¿está bien? Vamos a orar, vamos a humillarnos delante del Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por tu presencia, gracias porque estás con nosotros, gracias, Padre, porque tú das gracia para los humildes. En este momento te pedimos perdón, Señor, si hemos sido orgullosos delante de ti y delante de la gente también. Ayúdanos, Padre, a no serlo. Ayúdanos a apartarnos de nuestro mal camino, a seguir tu consejo en esta mañana. Ayúdanos a escuchar tu voz. Venimos delante de ti con un corazón dispuesto, un corazón humilde, y te pedimos que tú sigas obrando en nuestras vidas. Por favor, derrama de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros y ayúdanos a ser las personas que tú quieres que nosotros seamos. Padre, que el día de hoy, de aquí en adelante, Señor, podamos dejar que tu Santo Espíritu nos guíe, nos instruya, nos reanime, nos examine, Señor, y que no veamos esto como condenación, sino que lo veamos con una muestra más de tu amor para nosotros poder salir adelante y cumplir el propósito por el cual tú permitiste que cada uno de nosotros naciéramos. Señor, nos humillamos delante de ti y te decimos, aquí estamos. Espíritu Santo, perdónanos si hemos obrado mal. Perdónanos si hemos sido orgullosos delante de ti, Padre. Padre, derrama de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Derrama una unción fresca para poder ser como tú. Más que para predicar, hacer las cosas bien, Señor, derrama una unción fresca para ser como tú, Dios. Que una doble porción de tu Espíritu nos visite para ser más como tú, amado Dios. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús, ahí en casita, decimos amén. Y gracias por acompañarnos en este devoción.